Vamos a iniciar con el tema de lo que es el conocimiento de Dios o su itinerario hacia Él. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar con esta parte, es la tercera unidad, pero antes de iniciar propiamente con el tema, yo les dejé unos videos durante la semana. De hecho, se los mandé al WhatsApp del grupo, no sé si los vieron. ¿Vieron los videos o no? Yo no la vi, no las vi. Ok, no los viste. Farret, ¿viste los videos? ¿Tú sí? Ok. Y Luis, no sé si ya me escuche, pero creo que todavía no me escucha. Luis, ¿nos escuchas? Nada, sigues sin escucharnos. Qué raro, no nos está escuchando. Ok, entonces, a ver, Farre, tú que sí viste los videos, ¿de qué recuerdas que se tratan? Farret, ¿estás ahí? Bueno, ¿me escucha, profe? Sí, ahora sí. Ah, ya se salió. Perdón, entré al teléfono porque en la computadora no le logré escuchar nada. Nomás me voy a conectar en los audífonos para no intervenir en las clases de mi mujer. Espérame. Ok. María me dijo que no los había visto. Ok, ahorita vamos a ver con Luis. Creo que se salió Farret. Tú me avisas cuando ya estén listos para que ya continúe con esta parte. Bueno. Ya, ¿listo? Creo que ya, profe, ¿me escucha? Sí, yo ya le escucho bien. Sí, perfecto. Sí. Ok, entonces, ¿tú viste los videos que les mandé la semana pasada? Bueno, que les mandé, sí, acabada la clase la semana pasada. ¿Algunos? Bueno, ¿Algunos? los dos. Ok, ¿qué recuerdas de los videos? Donde te hablaba de la posición. Ay, Dios mío, ¿qué estoy pensando? La postura. La postura de lo que es Dios y el mal, de donde te hablaba. Ay, perdón, es que estoy subiendo el cuarto de arriba. Ok. Donde te aseguraba, o te hablaba, donde basado en la creencia del ay, ¿cómo se llama? El autor, donde te dice que no está separado ni la creencia ni la postura, o algo así, la verdad, ya no sé lo que dije. El primer video habla sobre la omnipotencia, ¿no, profe? De ese es de que estamos hablando, es que se desconectó, mi internet está fallando. Ahorita pregunté en general de los videos, o sea, del video que tú te acuerdas, porque eran varios videos, creo que eran como 3 o 4 videos. Eran 2, profe. ¿Eran 2? Ah, bueno. Eran dos. El primero hablaba sobre la ajá, eso. Ajá. Y el segundo. ¿Lo viste el segundo? No me acuerdo, la verdad. Así los vi los dos, pero no me acuerdo, porque el primero me llamó la atención más que el segundo. Ok. Bien, vamos a hacer algo. Cuando termine esta clase, vean todos los videos que les he puesto. Véanlos durante la semana, obviamente. Más bien la idea era que los vean durante la semana. Ok, de hecho creo que eran 3, no eran solo 2. Eran 3 porque había uno que no era propiamente del problema de Dios. O sea, sí, el tema era sobre Dios, porque era la discusión entre un cardenal y un científico que niega la existencia de Dios, que era Dawkins, que Dawkins es un científico bastante famoso por cuestiones de biología molecular, y estaba discutiendo con el cardenal. Creo que el cardenal era el cardenal Penn. El problema es que, o sea, realmente no era un video que hablara exclusivamente sobre la cuestión de eso, aunque ese era el tema de la entrevista o del debate, sino más bien era un video para analizar
lo mal que hacen los medios de comunicación los debates, porque no buscan la verdad, lo que buscan es simplemente apantallar, y entonces veíamos que había gente que se burlaba de Dawkins, porque parecía que estaban pagados para eso, o bueno, que les decían, Ya sé. que les decían ríanse de esto, de lo otro. ¿Dónde? Sobre 6 tipos de ateos, ¿no? Ajá, O el sea, otro de era los de los ateos. ateos, exactamente. Ajá, ese sí lo vi. De las 3 etapas de ateos que hay. Ok, No, son los 6 tipos de 6 ateos. dios. Ajá, los 6 Ah, tipos yo de me quedé ateos. con 3. Sí, eran 6. Y había otro que era, me parece, sobre la demostración de la existencia de Dios. Ajá, sí es igual. Ok, entonces, de la existencia de Dios, ¿qué recuerdan? Si es que lo recuerdan. Si no lo recuerdan, díganmelo y simplemente lo ven luego y ya. Pues yo no recuerdo mucho, pero sí. Ok, y de los 6 tipos de ateos, aunque te hayas quedado en 3. Pues el ateo que no cree en absoluto en la existencia, y el ateo que sí cree en un ser, pero no cree en Dios como es. Ok, ¿de acuerdo? Y son los que tú te quedaste. Y Farret, ¿tú recuerdas a los demás tipos de ateos? Farret, ¿me oyes? Perdón, profe, es que no Sí. sé qué es de mi cosa esta, la siento, se me va. No me acuerdo muy, o sea, así como tal, decirlo como decía el video, no, pero era como dice Luis, el que es, y lo vimos la vez pasada, el que sí cree, pero no cree en una religión, el que de plano no cree en lo absoluto, o el otro que, bueno, supongo yo que yo lo entendí como la cuestión incrédula, en el que, pues sí existe, pero pues no creo que sea verdad. Que también se refería a lo mismo el primer video, ¿no? Que se supone que si es omnipotente, pues no existe. O algo así quise comprender. Es muy confuso, profe. Ok, vamos a No soy hacer... muy buena en este tema. Revisen nuevamente los videos, ¿ok? Pero ahorita checamos esa parte. Ok, hoy vamos a ver de hecho eso, pero vaya, o sea, no voy a repetir lo del video porque es tan sencillo como volver a ver el video. Entonces no voy a repetir el video más que como referencias, pero sí hay que volverlo a ver. Ok, vamos a ver ahora el conocimiento itinerario del pensamiento hacia lo absoluto. Es decir, recuerden que en filosofía muchas veces no le llamamos Dios, le llamamos absoluto o la divinidad o lo trascendente o otros tipos de términos para no identificarlo necesariamente con un Dios en particular. Entonces, ¿cuál es el itinerario hacia lo absoluto? Bueno, vamos a ver... Sí, Bueno, antes de pasar, ¿qué sí, pasó? sí me gustaría que nos aclare más que todo a mí, no sé también compañeras, sobre la pregunta de la tarea que nos va a dejar, de la que está ahorita en la plataforma, sobre dice, ¿es necesario conocer la ideología o tener la postura de Dios si existe o no existe? Algo así más o menos. O sea, no entendí bien esa pregunta en sí. Ahorita te la... ¿Qué es la que está en la sección de tareas? Me preguntas, ¿no? Sí. Ok, a ver, permítame, la reviso rápidamente. Sí, o sea, quiero tener más especificación sobre esa pregunta, porque yo puedo decir a ver, escuchen bien si la es pregunta. necesario o no. Bueno, escuchen bien la pregunta. Porque no es así, o sea, sí es esa pregunta, pero no es, pero sí tiene su especificación. Dice, responde la siguiente pregunta argumentando ampliamente, es decir, tienen que hacer un ensayo prácticamente, pero el ensayo lo hacen aquí mismo en el foro. Argumentando ampliamente, es decir, argumentaciones cortas o sin lógica serán consideradas nulas. Esa es como una anotación porque luego hay quien solo me contesta sí y ya, ¿no? Es importante. A ver, voy a leer toda la pregunta tal cual, ¿no? Sí. Responde a la siguiente pregunta argumentando ampliamente. ¿Es importante hablar de Dios o el absoluto en tu carrera? Es decir, no es simplemente lo que tú creas, sino que esto que tú, sino hablar de Dios, es decir, hablar del problema de Dios, de la existencia, no tanto de la existencia de Dios, sino el problema de Dios en general. Esto es importante hablarlo en tu carrera. En este caso, la carrera, pues, es psicología. Pongo carrera en general porque, pues, a veces, porque esta materia también la van a... Pero hablarlo ¿cómo, profe? ¿Con el cliente, con el paciente, contigo mismo, con los maestros? Eso es lo que yo no sé. En todos los sentidos. Por carrera entiendas, suponiendo que tú ya acabaste. O sea, no me refiero a los maestros ni a eso. Me refiero a de la carrera. Porque tú ahorita no tienes la carrera, ¿me explico? Ahorita tú eres un estudiante de la carrera, no tienes la carrera. Ajá. Entonces, en la carrera... Ya casi la tenemos, ya casi la tenemos. Ya casi, ya casi. ¿Ya has llevado psicometría, por cierto? No que me acuerde. ¿Ya? ¿Ya? ¿Seguros? No. Bueno, revísenlo porque... No, ahorita lo pregunto porque tu esposa, de hecho, mencionó algo, estamos viendo algo de la operacionalidad, pero mencionó algo de la... Bueno, yo mencioné lo de las pruebas psicométricas. Yo me acuerdo que no. Pero...
¿no? Sí, ya lo vimos con el profe Bautista. Bajo la lluvia, test psicométrico, los test. Sí, 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 Pero sí, no tienes vieron razón, la tienes. teoría que hay de fondo. O sea, no saben cómo se hace un test No, psicométrico. Ok, de acuerdo, bueno. Ay, bueno, ok, de acuerdo, eso ya luego lo checarán. Ya luego Bueno, tendrán que profundizar. mejor específicanos la pregunta, profe, porque yo sigo con la duda. ¿Hablar en Ok, general? en general, o sea, tú siendo O psicólogo, sea, es importante el tema de Dios. Llámese con el paciente, llámese con tus propios compañeros, llámese la carrera en general, es decir, el problema de Dios en la carrera como tal. ya, O sea, ya. Era eso que necesitaba aclarar. es que la Perfecto, pregunta ya es muy entendí. amplia, porque recuerden que filosofía te puedes meter con todo. La pregunta es amplia porque ustedes tienen que hacer básicamente un ensayo, ¿me explico? Entonces, realmente ustedes lo pueden tratar. Recuerden que les había dicho en algún momento, si yo no les especifico nada es porque realmente lo puedes tratar como se te dé la gana, siempre y cuando responda a la pregunta. Es decir, que tenga que hablar sobre, en este caso, que se estés hablando sobre Dios y que aparte esto sea sobre o respecto a tu carrera. Es decir, no respecto a lo que tú piensas personalmente, sino si esto es importante dentro de lo que tú vas a ejercer. ¿Ok? Y luego Ya. dice, comenta la postura de al menos 3 compañeros. Es decir, ya que tú comentaste o hiciste pues no es un ensayo tan largo, porque tú ya hiciste tu explicación, entonces léela de tus compañeros y trata de comentar. Aquí yo puse 3 de tus compañeros porque estaba pensando en un grupo grande, pero bueno, puedes pensar en comentar tal vez el de un solo compañero o dos, más bien en 2 compañeros. Si te parece que la postura de tu compañero es adecuada o no, lógicamente respetuosamente y con argumentos válidos, ¿ok? Recuerden que un argumento válido, como vimos en lógica, no quiere decir que tiene que partir de premisas reales. Entonces, básicamente es eso. Aquí no les puse algo, pero que sí es importante mencionar. Ese es más un consejo práctico que otra cosa. Antes de responderlo directamente en el foro, háganlo en un Word, porque recuerden que la plataforma tiene un límite de sesión de tiempo. Entonces, si tú pasas de cierto tiempo, la plataforma detecta que tú no estás conectado y te cierra la plataforma. Y si tú ya habías escrito todo, pues resulta que lo pierdes. Tienes que volverlo a Sí. hacer. Entonces, háganlo en un Word y ya que lo tengan listo, le dan control C y control V para pegar en el Profe, pero foro. yo no tengo computadora, lo sigo haciendo por el teléfono En y no caso me de dan que, esas bueno, en opciones. caso, a ver, escúchame, Fer. En En notas, caso de en tus notas. que, escúchame, en caso de que no puedan por alguna razón, ya sea porque no los deja copiar y pegar, porque a veces pasa, aunque no debería, pero puede llegar a pasar, o porque como le pasa a Ferret que está en el celular, pueden guardar ese Word o esas notas o ese archivo en el cual han trabajado, que normalmente en los celulares sí hay un archivo para trabajar, y lo pueden, ¿cómo se llama?, subir también. En el foro, cuando tú abres un foro, de un tema de discusión en el foro, te aparece la parte para que tú escribas, pero abajo te aparece normal, o sea, te aparece como si fuera para tareas para subir. Entonces, en caso de que no los dejara copiar y pegar simplemente, pues entonces suban el archivo, como un Word o un PDF, ¿ok? Eso incluye a Farret, que sí lo puedes hacer en un archivo, aunque no sea Word propiamente, pero en un editor de texto, y ya lo guardas y lo subes de esa forma, si no te deja copiar y pegar, porque pues es un celular y pues ahí no existe esa opción de control C y de control V. ¿Ok? Entonces no hay problema, simplemente, o trata de hacerlo directamente, el problema es el lapso de tiempo. Por eso es una sugerencia, no quiere decir que lo tengan que hacer de esa forma, pero la sugerencia es esa para que no se les cierre la sesión y luego entonces ya perdieron todo y hay que volver a escribir y se les vuelve a cerrar. Y así, o sea, mientras más tarden en mandar la tarea, pues más rápido se les va a cerrar la sesión en la plataforma. Entonces, eso es más que nada como para evitar esa parte, pero si ustedes creen que pueden escribir rápidamente, pues no hay problema y lo hacen directo. ¿Ok? Okay. Bien, pasando nuevamente a lo que estábamos, que es el tema. La negación de Dios. Vamos a comenzar entonces con el itinerario. Hay muchas formas o muchos itinerarios respecto a Dios. El primero es su negación. Es decir, ¿podemos nosotros pensar o asumir que existe Dios? Pues va a haber muchas respuestas. Va a haber básicamente los que digan que no, que es lo que estamos viendo, los que digan que no sabemos y los que digan que sí. Vamos a ver primero los que dicen que no. Bueno, vamos a ver primero las principales modalidades, antes de llegar a los que es la negación. Existe el ateísmo, que es negar a Dios. Existe la imposibilidad de conocerlo, de saber si existe o no. Ese va a ser el agnosticismo. Y están aquellos que afirman que sí existen, ¿ok? O sea, que serían los teístas. Recuerden que cuando hablamos de teístas, aquí incluye tanto los creyentes de las religiones, que vamos a llamar religiosos, aunque realmente no es tal vez la palabra más adecuada, o se puede confundir de acuerdo al contexto, pero vamos a decir los religiosos propiamente,
Pero también están los teístas que no son religiosos, es decir, aquellos que sí creen en Dios, sí sostienen su existencia, pero no necesariamente están ligados a una religión. Es decir, ellos creen en un Dios que existe una fuerza superior, pero no están, digamos, dentro de la Iglesia Católica, dentro de los budistas o dentro de X o Y religión. De hecho, los budistas podrían ser de esos, ¿eh? ¿Por qué? Porque los budistas, recuerden que no les interesa simplemente que Dios exista o no. No les interesa, más no quiere decir que no crean que exista. Puede ser que algunos crean que sí exista, puede ser que otros no. De hecho, el budismo tibetano, por ejemplo, cree que sí existen muchos dioses, simplemente el budismo no le interesa relacionarse con los dioses, o no es lo principal del budismo. Entonces, podemos decir que son teístas en el sentido que sí aceptan la existencia de los dioses, pero simplemente son indiferentes a ellos, ¿no? Pero lo aceptan. Entonces, vamos a decir que también pueden ser teístas. Pero también puede ser que no practiquen ninguna religión, ni siquiera el budismo, y sin embargo, sí sostengan la existencia de Dios, como ha pasado con muchos filósofos. Entonces, estas son las modalidades. Ya vimos en el video que Maritain, esa es la, Maritain, mejor dicho, es que es la pronunciación correcta. Maritain dice que existen 6 tipos de ateos, ¿ok? Y inclusive la misma Iglesia Católica, aunque esa es la postura de la Iglesia Católica, y bueno, igual podemos tomarla como influencia, pero no necesariamente, dice que inclusive puede haber un ateísmo práctico, que sería básicamente un agnosticismo, es decir, gente que acepta que Dios existe, pero vive como si no existiera. Entonces, vamos a decir que es otra forma de ver el ateísmo, que a veces es inclusive peor que el ateísmo explícito, pero bueno. Pero básicamente hay 6 tipos de ateísmo. En esta parte de los 6 tipos de ateísmo, quiero que vuelvan a ver el video y que obviamente lo anoten en su libreta o en algún lugar para que quede más claro los tipos de ateísmo que existen, ¿de acuerdo? Sí existen varios. De hecho, él menciona uno que yo no le llamaría ateísmo propiamente, porque él le llama pseudoateísmo, es decir, aquellos que son ateos porque niegan a la religión, que ojo, aquí ya estamos en un error, niegan a la religión, no niegan a Dios, pero bueno. Y aparte de que niegan a la religión, normalmente lo hacen vamos a decir, porque están confundidos, o porque lo que niegan no es realmente algo que haya que negar. Por ejemplo, aquel que niega a Dios ¿por qué les gusta? Pues porque existen sacerdotes pedófilos. Ok, una cosa es que haya sacerdotes pedófilos o pastores pedófilos o lo que tú quieras, y otra muy diferente que eso niegue la existencia de Dios. ¿Me explico? O sea, como que no tiene una cosa que ver con la otra. Si niegan a Dios por la existencia de terceros o segundos. Ajá, más bien como que lo niegan por acciones de otras personas. Ajá. Esa es una modalidad que yo diría que yo le llamaría pseudoateo, porque no es que realmente nieguen a Dios, más bien niegan a la religión o niegan a los representantes. O a la persona. O a las personas que lo practican, pero no tanto a Dios como tal. La otra forma que yo vería, o que yo le llamo, ojo, esa es mi visión, porque realmente cuando el muchacho... No, y esa es la mía, también tiene razón, yo también lo veo así. El muchacho de hecho es más grande que yo y tiene una maestría y es candidato a doctorado, pero bueno. El muchacho del video, cuando habla de esto, y Maritain, que es realmente donde toma el tema, Maritain lo ve de otra forma, o le llama de otra forma, pero bueno. Bueno, el punto es que yo le llamaría eso pseudoateísmo, porque no atacan realmente al problema de Dios, más bien atacan a las personas que lo practican. Que de alguna forma pueden tener razón en eso, pero no tiene nada que ver con la existencia o no de Dios. La otra forma que yo llamaría pseudoateísmo es cuando tú atacas a Dios por argumentos que no son del todo reales. Por ejemplo, atacar a Dios o decir que Dios no existe porque el Dios de la Biblia es masoquista. Bueno. Es sádico y le encanta hacer sufrir a la gente, porque ya ven que en la Biblia aparece muchas veces que Dios es el que castiga, o manda una plaga, o manda cualquier otra cosa, ¿no? Hasta ahí, ok, se entiende la idea de que no te gusta esa imagen de Dios, pero esa imagen de Dios es distorsionada, porque ni es la imagen del Dios de la religión, ya cuando analizas bien la religión, o te puedes analizarla desde un punto de vista más profundo, ni es tampoco el Dios general, vaya, el Dios que tú puedes llegar tal vez por la razón. Entonces sigue siendo un pseudoateísmo porque aunque pareciera que tienen cierta razón, al final cuando te pones a analizar bien la situación están partiendo de una idea que no es realmente la que se sostiene o se cree. ¿Ok? Entonces más que nada es esa situación. Por eso yo diría que es un pseudoateísmo porque sí son ateos, pero son ateos vamos a decir que por las razones incorrectas, ¿no? Y que seguramente... ¿Mande? Perdón. Pero habría que definir qué es ateo para las personas, profe. La definición básica, o sea, la más básica, vamos a decirle, la que sería la definición etimológica, es que no cree nada. Ajá, que no cree en la existencia de ningún Dios. O sostiene entonces que no puede haber pseudoateos.
Si nos vamos a la definición etimológica, no podría haber pseudoteos. Si nos vamos a decir que a una definición de... Bueno, sí puede haber, porque puede haber ateos que nieguen a Dios, pero ¿por qué es pseudo? Porque realmente lo niegan por razones que no son ciertas. Que ellos no saben que ya no no son son ciertas. ateos. Es que por eso sería un pseudoateísmo. El pseudo significa que es falso. El ateísmo es sí o no. Básicamente. Pero ellos recuerdan que ellos dicen que no. Lo que pasa es que las razones por las que dicen que no son equivocadas. Por eso es que... ya hay otra cuestión. Ajá. Por eso más bien, el pseudo viene de que es un falso ateísmo justamente porque parte de razones falsas. O sea, porque si tú les demostraras o si ellos se pusieran a ver bien la situación, en teoría, que aquí no estamos considerando el aspecto volitivo, pero en teoría ellos pues podrían aceptar que tal vez Dios pueda existir, o sea, tal vez no sean ateos, sino más bien agnósticos. ¿Por qué? Porque pues están partiendo de una idea que es una premisa que es falsa y que por lo tanto su negación de Dios parte de una cuestión que es falsa. Muy diferente al ateo real. Ajá. ¿Qué pasó, Farrell? Creo que Farrell dijo algo. Sí, pero cuando, o sea, bueno, en el caso de los jóvenes, en el momento en el que ellos, o sea, ellos vienen con una creencia que les inculcó su familia, sus padres, y llegan en una etapa en la que yo creo que todos pasamos por esa etapa en la que vamos a tener un amigo que no cree o que su familia no cree, y entonces le empiezan a, pues ahora sí que a meter y a lavar el cerebro. Ahí ya cuenta esa persona como ateo, o simplemente lo desbalanceó la sociedad en la que se empezó a juntar, o con la gente que se empezó a juntar, y fue que hizo que ya no creyera o que tuviera dudas. Ahí también se le puede llamar ateo, o simplemente ¿sí? Empezó a ser incrédulo. Bueno, depende. Si él llega a negar a Dios, es decir, Dios no existe y así lo llega a afirmar, ya es un ateo. Si él simplemente dice, bueno, es que no lo creo, pero no lo creo. Es que aquí ya nos estamos metiendo en otra cuestión que no es tan... que ciertamente no es tan fácil, porque más bien eso tú tendrías que hablar con la persona para conocerla bien. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo no creo en Dios, pero cuando tú escuchas cómo hablan, o cuando hablan de Dios, escuchas que hay cierta duda, es decir, como que no están muy seguros de su afirmación. Que nuevamente, no sé si recuerden cuando vimos teoría del conocimiento, no me acuerdo, creo que yo sí les di teoría del conocimiento. Recuerden que hay muchos niveles de certeza. Cuando no hay certeza, estás en la duda, es decir, cuando no niegas ni afirmas, sino que estás en la duda, eso sería básicamente el agnosticismo a nivel teodicea. Es decir, no niegas y no afirmas porque simplemente no sabes. Cuando tú ya empiezas a afirmar, pero lo haces con temor, ya se dice que eso es una opinión. Una opinión, porque ya no estás entre dos polos, sino que ya te estás yendo hacia uno, pero lo haces sin seguridad. Entonces, esa es una opinión, que podríamos decir que está en la incredulidad, pero todavía no se atreve. Vamos a dejar en incredulidad, como dice Farrell. O sea, todavía sí lo llega, vamos a decir que lo llega a negar, pero no con la seguridad suficiente, como que todavía duda de si, como que todavía no está... Si lo niega o no lo niega, duda de su fe. O en este caso, duda de su no fe, ¿no? O sea, como que todavía no está muy seguro de negarlo al 100%, pero tiende más a negarlo. Entonces vamos a decir que esa persona todavía no es atea al 100%. Vamos a decirle, como dice Farrell, que es incrédula, pero no todavía atea. Ya. Cuando veamos que ya lo afirma con cierta certeza, entonces ya podemos decir que ya es ateo. Pero vamos a decir que ahí estamos hablando de más bien un grado de duda y no tanto o de certeza, mejor dicho, y no tanto de explícitamente. Explícitamente se dice que no, aunque lo haga dudando, aunque lo haga sin seguridad suficiente, sigue siendo ateo. El agnóstico... ¿Cómo se llama? Hay una cantante, actor, ¿cómo se llama? Que lo asesinaron. Era ateo 100%. ¿Cómo se llamaba este tipo? No sabría. No, a ver, incluso era activista. Era, no sé si chileno. No me acuerdo. Ahorita que recuerdo el nombre les digo. Él afirmaba totalmente que Dios no existía, que solamente eran creencias de los seres humanos por intereses propios. Ajá. No sé qué autor te refieres, pero seguro, así como él, ha habido muchos que dicen exactamente lo mismo, entonces no es como que sea muy novedoso su pensamiento. Pero sí, pero es muy reconocido este tipo. Sí, trata de pensar bien quién era, porque yo no conozco mucho de cantautores, entonces no te podría ayudar ahora sí que para esa parte. Pero seguramente sí, así hay muchos escritores y muchas personas, ¿no? Y por el contrario, hay también un montón de personas, desde científicos, escritores, músicos y todos que también creen en Dios. Y pues van a afirmar a Dios.
me pareció muy buena su postura o su opinión de que más que eso son intereses de sí mismo, que son necesarios para el crecimiento del ser humano. Tener fe en un Dios, claro que es necesario, pero ¿quién asegura que en verdad existe el Dios? Eso se creó por una necesidad. O sea, tiene un punto importante. Lo que sí quiero aclarar es que ese punto no es que se lo haya inventado él, ¿me explico? O sea, más bien él está tomando de otros autores. Ahorita vamos a ver quiénes son esos autores, de hecho. Porque de lo que acaba de decir es básicamente lo que dice uno de estos autores que vamos a ver. Entonces, pues sí, sí existe y sí tiene... O sea, no dudo que lo haya dicho y sí tiene hasta cierto punto cierta base. Entonces, bueno, ahorita solamente estoy diciéndoles, por ejemplo, si niegan a Dios es ateísmo, lo hagan con certeza o sin certeza es ateísmo. Si no saben y simplemente se quedan entre podría ser, pero no, o que simplemente no les interesa el tema, suelen ser agnósticos, es decir, no lo saben, y aunque lo supieran seguramente no seguirán viviendo como si nada. Y luego tenemos el teísmo, es decir, los que sí afirman la existencia de Dios. Nuevamente, aunque lo hagan con inseguridad, pero mientras la afirmen, sigue siendo teísta, es decir, lo contrario al ateísmo. Pero muchas veces lo aseguran sin bases. También pueden, igual que pasa con el ateísmo, también puede haber alguien que asegure la existencia de Dios sin bases suficientes o bajo una idea equivocada de Dios. De hecho, esos son los peores, ¿eh? Porque muchas veces estos que sí creen en Dios, pero que dan razones equivocadas, son los que dejan en ridículo a los que sí creen en Dios que tienen bases. Y eso es fanatismo, ¿no? Todavía no vamos a llegar al tema del fanatismo. Ahorita no me estoy enfocando tanto en el fanatismo, pero pónganse a pensar en aquellas personas que les dicen, por ejemplo, es que tú eres homosexual y tú vas a ir al infierno por ser homosexual. De hecho, si ustedes leen el Catecismo de la Iglesia Católica, eso no tiene ni sentido ni para quien cree en Dios sin religión, ni para quien cree en Dios con una religión. Al menos no la religión católica. Porque si ustedes leen el Catecismo de la Iglesia Católica, en ningún lugar se condena al homosexual por ser homosexual. Es más, ni siquiera se le condena. Lo que sí se dice en el Catecismo es que es pecado la práctica de la homosexualidad. Es decir, es una cosa es ser y otra cosa es lo que hagas, ¿me explico? Tú puedes ser contador, eso no te hace ni bueno ni malo. Que seas contador y que aparte mientas en tus declaraciones, eso sí va a ser algo malo. Entonces, básicamente el catecismo maneja esa idea de que tú puedes ser homosexual y no pasa absolutamente nada, y de hecho se dice que se te tiene que tratar, ¿cómo se llama? De forma digna, y se te tiene que tratar... ¿El problema es cuando lo ejerces? Más bien el problema está en los actos homosexuales. Y, ojo, una persona heterosexual puede hacer actos homosexuales, por la razón que sea. Entonces, no necesariamente alguien que hace un acto homosexual es homosexual. Por ejemplo, un heterosexual que por razones económicas, eso pasa mucho desafortunadamente, sobre todo en regiones muy pobres, donde a veces los jóvenes se prostituyen por dinero. Pero no es que sean homosexuales, lo hacen. Oiga, profe. Son los que tienen dinero. Profe, bueno. ¿Y no sabes si ganan bien? Sí, lo sé porque tuve una pareja que hizo eso, pero no era joven, obviamente, ya era adulto. O sea, ya lo hizo libremente y con toda su alevosía y ventaja. Pero pueden necesitar mucho dinero. Sí pueden ganar bien. O sea, honestamente pueden ganar bien. Pero pues tampoco es que sea algo como que muy constante, pero sí pueden ganar bien. Pero vaya, por eso muchos jóvenes en lugares pobres es que lo hacen, porque pueden ganar dinero rápido. Por ejemplo, en Filipinas es un problema grave eso. Que no es un tráfico de menores porque no es que los obliguen. Muchas veces ellos lo buscan voluntariamente por la cuestión de la pobreza. Pero no es que sean homosexuales tampoco, simplemente lo hacen porque pues aparentemente les gustan a los hombres y pues ellos... Por cuestiones de interés. Sí, o sea, es un interés y cuando obviamente ya... Entonces volveríamos al principio que yo le comentaba. Está de acuerdo que la creación de Dios es un interés propio para sentirse satisfecho. Está como los duelos. Cuando uno fallece y se hace un duelo, que vamos a rezar 20 Aves Marías, o sea, ¿eso para qué sirve? Eso es un consuelo para los que quedaron, porque el muerto está. Ok, hay que analizar varios puntos. En primer lugar, cuando yo me refiero a lo de los muchachitos, es simplemente un ejemplo para que veamos de que, ¿a qué me refiero con que se condena no el que seas homosexual, sino los actos? Y que los actos no necesariamente lo hacen las personas. Volviendo a lo que mencionaba, o sea, ya volviendo ahora sí al tema de la razón. Ahorita vamos a ver las razones. Bueno, no ahorita porque ahorita ya se va a terminar esta hora y ya continuamos a la siguiente. Sí, adelante. Pero sí aclarar algo, ¿no? Respecto a lo que mencionas del duelo. Ten presente que ese duelo, como tú lo presentas, solamente es válido para la religión católica. Es decir, que te pongas a hacer 20 rezos. ¿Ayuda más al que está vivo que al que está muerto? Desde un punto de vista teológico,
Inclusive teológico, pues sí, la verdad es que sí. O sea, sí, en teología se dice que también ayuda al muerto en cuanto que es para su propio... Obviamente esto es propiamente, única y exclusivamente para el pensamiento católico, no aplica... Pero ese es un pensamiento únicamente, porque no sabemos si en verdad le ayuda o no. No, pero vamos a suponer que desde el punto de vista de esta religión le ayuda, ¿ok? Pero, recuerden una cosa importante también desde el punto de vista de esta religión, que para eso habría que estudiar la teología católica. Cosa que sí, yo sí les puedo decir, porque pues, obviamente yo sí fui católico. Vamos a decir que fui católico. Desde el punto de vista teológico, no solamente ayuda a el alma, sino que aparte Dios ya sabe todo eso. O sea, realmente el que tú ores es más una cuestión de que el hombre tiene que buscar a Dios también, pero realmente Dios ya sabe lo que pasa, ¿no? Que eso sí tiene mucho que ver con lo racional, pero eso lo vamos a tocar luego. Bueno, el punto es, pues sí, realmente si lo queremos ver desde un punto de vista meramente humano, le ayuda únicamente a las personas que se quedan. Más allá de si existe o no una vida después de la muerte, pero supongamos que sí, porque estamos hablando de Dios, supongamos que sí existe una vida más allá de la muerte, realmente a quien ayuda más ese tipo de cosas es al vivo. Y sí, psicológicamente hablando es importante porque los duelos tienen que vivirse de acuerdo a tus creencias culturales. En este caso, en la psicología no nos vas a meter si una religión es verdadera o no, si lo que haces es verdadero o no. Pero independientemente del tipo de religión, el duelo es para el bienestar de la persona misma. Desde nuestro punto de vista como psicólogos, sí. O sea, el beneficio es para la persona o para el grupo social. ¿Por qué? Porque ayuda ándale, mejor dicho, para el grupo social, exactamente. Ayuda a lidiar con la pérdida. O con la pérdida, en este caso, de forma adecuada, ¿ok? Y porque aparte ayuda también a sanar y a cerrar ciclos. Entonces, para eso también el duelo, para cerrar ciclos. Para a eso sí, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista psicológico es bastante interesante y bastante bueno para nosotros. O sea, para nosotros como psicólogos. ¿Por qué? Porque es más concreto. Es una forma de que la gente se exprese y pueda hacer. Y que es una forma, vamos a decirle, natural, sin tener que acudir todavía a terapia. Y podría ser inclusive parte de los primeros auxilios psicológicos. Por eso es que los primeros auxilios psicológicos se les suele enseñar a paramédicos, enfermeros, médicos, abogados, sacerdotes, o bueno, no voy a hablar de sacerdotes en general, sino religiosos, ¿okay? Bueno, líderes religiosos, porque no todos tienen sacerdotes, algunos tienen otras figuras. Entonces, se les suele enseñar a ellos justamente porque como son los primeros que están más cercanos a la gente, y como no, obviamente no puedes ir catalogando a la gente deprimida cada rato y estarla medicando de todo, estas personas pueden ayudar a darles una guía, ya sea desde el punto de vista de su religión, porque bueno, si uno era católico, o era budista, o era de otra religión, pues obviamente se va a acercar primero a su líder religioso, y cada religión tiene su forma de lidiar con esto. Y puede ser muy sano para la persona que cree. Obviamente eso no lo puedes aplicar con una persona que no cree, pero la persona que cree se va a acercar normalmente a estas figuras, y por eso es que es importante que estas figuras tengan... Más que los líderes religiosos, yo siento que las personas que creemos que tienen el conocimiento, porque puede ser un mega cura, pero no tienen suficiente conocimiento o el entendimiento de cuál. ¿Estoy bien o me regreso? Más bien te regresas porque estamos hablando de primeros auxilios psicológicos, no estamos hablando todavía de psicología ni de terapia. Eso ya le corresponde única y exclusivamente al psicólogo. O sea, lo que yo voy es un médico que te atiende y que de repente llega porque está muy triste y quieres medicar, ¿no? El médico en ese momento puede aplicar primeros auxilios psicológicos. No es necesario que sea psicólogo, porque los primeros auxilios psicológicos son eso, es como un paramédico, vaya. Que es simplemente como algo paliativo, y tal vez eso paliativo baste. Pero cuando no basta, entonces cuando ya pasa al siguiente nivel, es decir, cuando ya tiene que pasar al psicólogo, para que entonces ya... A un experto. Sí, a un experto, pero eso puede decir cuando ya se salió de control, cuando de plano... Los primeros auxilios psicológicos son eso, son una primera atención, que normalmente con esa primera atención basta para que la persona pueda continuar por sí misma, pero cuando eso no es posible, entonces es cuando ya se le deriva al psicólogo. Esto, por ejemplo, en mi experiencia personal con los sacerdotes, todos los sacerdotes llevan psicología en el seminario. Obviamente no al grado de una licenciatura, para nada, o sea, absolutamente no. Llevan 2 semestres de psicología aproximadamente, algunos más, algunos menos, y tienen servicio de psicología adentro. Y también existe algo que le llaman psicología pastoral, que eso ya se ve en teología y va más enfocado justamente a poder detectar ciertos problemas que están relacionados más que nada con la religión, como por ejemplo psicosis, donde tú ves a Dios o ves a demonios. Es decir, como que el tema de la psicosis sigue siendo psicosis normal, pero el tema está más en lo religioso,
Y por lo tanto es como para que ellos puedan detectar y decir, ¿sabes qué? Este necesita psicólogo y finalmente, o al psiquiatra. ¿No? ¿Cuántos tipos de filosofía existen? Uy, no existe un montón. Es más fácil decir de cuáles no existen, creo yo. Pero ve. No la filosofía en sí, en la base, es la manera de pensar, de analizar los actos o los sucesos. Sí, sí, pero O o sea, sea, hasta allá es la base. Exacto. De ahí se derivan las otras ramas. Exactamente. Ok, existe la filosofía con todas sus ramas, o sea, metafísica, ontología, todo eso, ¿no? Esa es la filosofía. Y como tú bien dijiste, la filosofía es más bien una forma de pensar y de vivir, ¿ok? Pero las personas obviamente están cargadas de su historia personal y todo, y estas personas son las que van creando su propio pensamiento. Es como tú, ¿no? O sea, tú tienes tu propio pensamiento que puedes irlo filosofando y tratando de razonarlo, de ponerlo en crítica, ¿no? De hacer una crítica de tu propio pensamiento y el pensamiento de otros, etc., ¿no? Eso a ti te hace filósofo. Por eso decimos que todos somos filósofos por naturaleza. Pero a partir de tus reflexiones, obviamente tú vas construyendo una visión del mundo. Esa visión del mundo vamos a decir que es tu filosofía. Y que esas filosofías, cuando tienen mucho impacto, es cuando se convierten en los sistemas filosóficos que todos conocemos. Entonces, cuando tú me preguntas cuántas filosofías existen, yo entiendo que te refieres a los sistemas filosóficos. Es decir, filosofía existe una, es decir, la forma de pensar, pero los pensamientos que surgen a partir de esa forma de pensar son miles. Tenemos el racionalismo, el empirismo, dependiendo también del tema, ¿eh? Vamos a hablar de lo antropológico, tenemos el existencialismo, el personalismo, tenemos el existencialismo creyente, el existencialismo ateo. Sí. Pero yo lo que iba es al principio, a lo que es en sí. No, lo que es la forma de pensar. De ahí se derivan miles de pensamientos, lógicos o ilógicos, correctos o incorrectos, pero se derivan miles, ¿estamos? Sí. Sí, o sea, eso es así como lo has dicho. Dependiendo del contexto de la persona. Exacto. Así como tú lo dijiste, es perfecto. La diferencia entre la filosofía y un pensamiento normal es que la filosofía lo hace racional, lo pone en crítica, y eso implica ponerte en crítica a ti mismo. Aunque, desafortunadamente, no muchos filósofos ponen en crítica sus propios pensamientos. Normalmente... Entonces, ese sería el conflicto de la existencialización de Dios. Sí, porque va a haber muchas visiones también.